vamos a intentar retomar la cosa. Bueno, lo primero era, yo estaba dándole vueltas cómo organizar y ordenar el asunto, ¿no? Porque, claro, es un público diferente al que normalmente yo trabajo. Entonces, eh, y creo que lo más importante es organizar las intervenciones, ¿verdad? Porque si estamos explicando algo y luego hay una intervención larga, pues se interrumpe. Más que a mí no tanto, el problema es que hay gente que no luego se pierde y no sigue el hilo, ¿no? Entonces, la idea sería al final dejar un rato para que se intervenga. Incluso con cierta tranquilidad. Alguien quiere pues contarnos algo y utilizar unos minutos, no habría ningún problema. Sin embargo, cuando yo estoy exponiendo, si alguien realmente hay una pequeña aclaración, perdona, tal cosa de un segundo, pues por supuesto que se puede interrumpir, digo yo, pero vamos a buscar un poco la dinámica, ¿no? Entonces, dos o tres aclaraciones. Bueno, lo primero, para mí tiene que haber una mínima base filosófica para poder realmente ir a un poco al sentido de este seminario, ¿no? Porque si no ponemos unos pequeños fundamentos que podamos estar de acuerdo, pues me va a resultar... Dime el modelo del coche. Es una Altea, es una Altea diésel. Bueno, y entonces unas bases para centrar la cuestión, que no son ni definitivas, ni son un dogma, ni son nada. Lo que pasa es que nos tenemos que poner de acuerdo en unos términos filosóficos que a veces por demasiado conocidos o por demasiado oídos han perdido su sentido, y esto es lo que yo pretendo. Entonces yo voy a insistir, si no toda la clase de hoy o toda la reunión de hoy, en las sucesivas reuniones. Eso es una cuestión de que yo creo que tenemos que retomarlo. Bueno, prácticamente eso. Y entonces, por una parte, simplemente esbozar aquellos que hablábamos que son los orígenes del pensamiento filosófico, que nos quedamos ahí en Parménides, y por qué yo puse Parménides, y luego revisamos un poco este texto que yo he mandado, para que pongamos también en esa misma línea, ¿no? Entonces, lo primero, ¿por qué yo empecé con el origen de la filosofía? Porque realmente al plantear los orígenes o enfocar la situación a partir de los orígenes, creo que podemos aclarar bastante bien lo que es la filosofía, porque no está nada claro lo que es la filosofía, ¿eh? Yo creo que no está claro, que en general la gente no sabe o no sabemos lo que es la filosofía. Esa es la primera cuestión. Porque nos creemos qué sé yo, que es una ciencia, o nos creemos que es un tipo de conocimiento para iniciados. A veces confundimos filosofía con plantear las grandes cuestiones y es como si fuera un poco la madre o la reina de todas las ciencias, cosa que no es así. A veces creemos que la filosofía nos va a dar respuestas a las cuestiones últimas, tipo de dónde venimos, a dónde vamos. Ayer, de casualidad, pillé una serie que no la pude aguantar sobre un señor que es profesor de filosofía. No la pude aguantar directamente. Primero porque empezaba con palabrotas. Yo no soy nada puritano, pero en el aula yo creo que no se deben decir palabrotas. Porque esa especie de coleguismo con los alumnos para decir no me pareció. Y luego porque, bueno, no me parecía. Y lo quité, ¿no? Directamente. Pero este señor decía, bueno, la filosofía se ocupa de las grandes cuestiones, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos. Él mismo lo dice. Pues no se ocupa de eso, sinceramente. No se ocupa de eso la filosofía. Entonces, de lo que se trata es ver que la filosofía surge como una... Primero que no surge la filosofía, lo que surgió fue una actitud diferente del hombre de aquella época, del siglo V antes de Cristo, y se formula la cuestión de la naturaleza. ¿Por qué ocurre esto? Porque se dan unas circunstancias que no ahora, pero que se puede investigar, o sea, se puede ampliar en esto o podéis ampliar vosotros. Sea una circunstancia de tipo socioeconómico, en el fondo, y cultural, pero sobre todo económico. Mileto es un puerto de mar, es una confluencia entre Oriente y Occidente, es
por supuesto, una ciudad importante, con un comercio muy intenso, muy cosmopolita, porque había gente de distintas culturas, de distintos orígenes, y sobre todo bastante rica, ¿no? Entonces, esto hace que haya una gente que se puede dedicar a hacerse a la ciencia, porque para dedicarse a la ciencia, pues en aquella época no había que trabajar. Y a lo mejor en el sentido manual y material del término, ¿no? Entonces ahí surgen unas cuestiones porque se dan las condiciones. Por otra parte, se llega hasta Mileto y hasta esta situación, todos los antecedentes que puede haber en Egipto, en Babilonia, en Oriente, o sea que realmente ha habido un avance muy importante de aquello que nosotros le podemos llamar ciencia aplicada, porque se aplicaban conocimientos científicos, por supuesto, para construir las pirámides o este tipo de cuestiones. Lo que ocurre es que surge la pregunta teórica, la pregunta ¿qué es la naturaleza? ¿No? Se supone, porque ¿qué es la física? Pero sobre todo, ¿cuál es la materia primordial de la naturaleza? Esa fue la primera pregunta que surgió. Cuando digo pregunta teórica, digo una pregunta para intentar ir más allá de la mera aplicación de la ciencia. A veces se dice, no, la filosofía es que es un conocimiento especulativo, que es conocer por conocer. No sé hasta qué punto, sinceramente, yo puedo estar de acuerdo con eso. Porque no conocemos por conocer, conocemos porque tenemos unas motivaciones y queremos resolver algo. No se conoce por conocer. Más bien yo prefiero, más que especulativo, decir que es teórico. Que no se trata de conocer para resolver un problema o una situación concreta o resolver un problema de tipo técnico y demás, sino porque queremos profundizar en ese conocimiento de la naturaleza. Ya sabéis que los primeros filósofos dicen que más o menos perfilan la doctrina de los cuatro elementos, agua, aire, tierra, fuego, parten con tales, el elemento primordial o el arjé es el agua, y luego Parménides, sin embargo, yo me detuve, dice que es el ser, ¿no? O mejor dicho, el poema de Parménides habla del ser. Importantísimo. Simplemente encuadrar nuestra cuestión, no la vamos a agotar. Pero fijaos, yo cuando preguntamos qué es el ser o hacemos en un grupo de gente formada, y alumnos o no alumnos, gente incluso de posgrado, hay una tendencia a identificar ser con ser humano. No sé, en el castellano, no sé por qué, empiezan a hablar del ser humano y digo, no, si ser, esto es un ser, y esto es un ser, y esto es un ser. O sea, ser es sinónimo de cosa. El res famoso latino. Las cosas son los seres. Lo que está. Ni siquiera utilizábamos el término existir, porque decíamos el término existir y ya tiene una connotación creacionista. Entonces, pues ser es todo lo que es, pero en ese todo lo que es, que realmente lo que se está fundando aquí es la lógica, pues hablábamos de que hay un solo ser porque hay un solo todo, no puede haber dos todos, hay un solo todo. Entonces, por un lado, ser es todo lo que es, y es importante tener en cuenta las características del ser, las características lógicas en el fondo, porque no estamos hablando, aunque estamos hablando de una realidad física en el fondo, pero o decimos que es inengendrado e indestructible, bueno, porque el concepto del ser de naturaleza es así, ¿no? No se contempla un principio ni un fin. Bueno, esto es una cuestión aparentemente abstracta, pues relativamente. Vamos a ver. Lo importante es tener en cuenta que cuando un poco la evolución, y no voy a entrar en mucho detalle, aunque tengamos que volver en un determinado momento, digamos, entre Parménides, Platón y Aristóteles pasa lo siguiente. Para Parménides hay un solo ser. En cambio, para Platón, ¿no?, el ser es la idea. Son las ideas. ¿Qué quiere decir idea? Bueno, a ver, nosotros sabemos lo que son las ideas. ¿Qué son las ideas para nosotros? Las ideas, nociones, conceptos que tenemos, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Tenemos ideas. ¿Qué es una idea? La representación mental o intelectual de algo. ¿No? Yo tengo ahora la idea que tengo mi coche en una rotonda. La idea de mi coche que está allí es la representación de algo. Para Platón, esto es muy discutible también, esas ideas estarían en el interior de nuestra alma. Lo mismo que va a pasar con San Agustín, por ejemplo, que estamos en la época cristiana. Lo que pasa es que Platón, de alguna manera, pero no es exactamente así, esto es un poco la fábula o el cuento, pero de alguna manera, si el hombre es preexistente, si ha habido otra vida anterior, que de alguna manera parece que Platón lo asumiría, ¿no?,
estas doctrinas más bien de tipo oriental, pues yo habría olvidado estas ideas al encarnarme en un cuerpo y yo las reconocería. Por lo tanto, de alguna manera, conocer sería recordar lo que yo ya sabía. Esto queda muy, muy débil, pero vamos a ver un poco. Para San Agustín, por ejemplo, sería Dios cuando crea al hombre, crea el alma y pone las ideas como si fueran, llama razones seminales, como si fueran semillas. De manera tal que cuando yo conozco voy conociendo en el fondo lo que tengo en mi interior. Pero lo importante de esto es que para Platón el ser es la idea y las ideas son los géneros. Por ejemplo, idea de mesa, idea de árbol, idea de hombre, idea de animal, idea de vegetal. Estas serían las ideas. Entonces, de alguna manera, el ser de Parménides queda, yo un dibujo que suelo hacer es, en este gran círculo que sería el ser de Parménides, distinguimos unos círculos más pequeños que serían los distintos géneros. El ser, las cosas son, pero son esto o son lo otro. No sé si me explico. O sea, habría géneros. O sea, por ejemplo, la idea de hombre. Nosotros somos, o ser humanos, somos seres humanos. ¿Por qué? Porque podemos decir, tú eres un ser humano, tú eres un ser humano, Paco es un ser humano, tú eres un ser humano. Porque le aplicamos la idea, porque cumple las características de ser un ser humano. Y un niño recién nacido, por ejemplo, no tendría ideas todavía. Este es otro tema. Para Platón las tendría letargadas y ya las iría recordando. Y para nosotros pues las tendría que ir adquiriendo. ¿No? Dentro de una filosofía, de una teoría del conocimiento y una teoría del lenguaje actual, las ideas no están en nosotros, sino que las construimos. Y no construimos ideas hasta que no tenemos experiencia de los sentidos. ¿No? Esto sería un poco, qué sé yo, el niño pequeño, la idea, por ejemplo, que tiene de mamá, hasta, es su madre. En cambio, de que pase de la idea de madre a la noción de madre, que hay muchas madres y que madre es una señora que tiene unas características, esto es pasar del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Bueno, esto lo estudia Piaget, etc. ¿No? Espera, voy a quitar el sonido. Bueno, en Aristóteles, sin embargo, en Aristóteles, el ser son las cosas. Esta es la diferencia. Las cosas son los seres. Cada cosa material es un ser. Mesa, sí, ha triunfado de alguna manera el pensamiento aristotélico en Occidente. Nosotros pensamos bastante de una manera aristotélica, ¿no? Lo cual no quiere decir que esté bien, que estemos acertados, pero somos bastante aristotélicos. Aristóteles dice que las cosas tienen una esencia, o sea, ¿qué es la esencia de una cosa? Lo que una cosa es. Esto es un teléfono móvil. Los seres artificiales es fácil, los seres naturales es más complicado. El teléfono móvil, a medida que sea un teléfono realmente, ¿no? No como cuando salieron los móviles en Italia, vendían móviles falsos para que la gente simulara de que estaba. Sí, porque era tener un móvil era una cosa. Y se ponían como a fingir en una cafetería y eran falsos. Esto me consta, ¿eh? Y decían, no, si los venden son falsos. Para, no sé, hacer un poco fardar de que tenías tu móvil. Bueno, ¿qué es la esencia de una cosa? Lo que una cosa es. Por ejemplo, en el caso del ser humano, del hombre, Aristóteles dice animal racional. De ahí viene esta definición, ¿no? O sea, pertenecemos al género, no género en el sentido biológico, sino en el sentido lógico, de los animales, pero nos diferenciamos porque somos racionales. Siempre las definiciones en Aristóteles se enuncia el género próximo que se llama y la diferencia específica. Por ejemplo, del género de los cánidos está el canis cani, que son los perros vulgares, digamos, los perros, pero está el canis lupus, que es el lobo. O sea, del género de los cánidos está el canis cani, la especie de los cánidos y de los perros y de los lobos, por ejemplo. Nosotros somos Homo sapiens, pero ha habido Homo neanderthalensis y otras especies de humanos, ¿no? Entonces, esto es lo que. Entonces, Aristóteles es el gran definidor. Gracias a Aristóteles, que además era un botánico y un científico natural, pues se clasifican montones de especies y siempre utilizando, ya veréis, desde Aristóteles hasta nuestros días, todas las clasificaciones biológicas son siempre, se enuncia el grupo mayor, el grupo al que pertenece, el más cercano y en qué se diferencia siempre. Se encuadra siempre en este sentido. Bueno.
Entonces, ¿qué sería la esencia? Pues precisamente eso, la definición, lo que algo es. Hoy en día se complica, ¿eh? Porque en filosofía del lenguaje hay toda una discusión de quiénes son los encargados, realmente quién puede definir las cosas. Y la conclusión es prácticamente que los científicos. Porque, a ver, tú puedes decir qué es un árbol. Todos tenemos la idea de árbol, pero depende qué árbol sea, pues tendrá unas características que son propias de la botánica, que yo no tengo por qué saberla. Ahora, también un árbol puede ser algo que me dé sombra, algo. Entonces, en ese sentido, sí tenemos la idea de árbol, ¿no? En la esquina de mi casa, por ejemplo, hay un árbol que se ha secado. Todos entendemos este enunciado. ¿No? Entonces, fijaos cómo se desplaza la noción de ser, que sería como la gran noción general que todo lo engloba. Ese ser de alguna manera se desglosaría en distintos modos de ser, ¿eh? Que serían las ideas platónicas. Estoy simplificando muchísimo. Y por otra parte, llegamos a Aristóteles, donde el ser son las cosas materiales. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de seres, estamos utilizando el término aristotélico, en el fondo. Por eso a veces decimos, bueno, hay un solo ser, en el sentido parmenidio, porque hay una sola naturaleza, hay una sola totalidad, pero hay diversos seres. ¿Qué pasa con las ideas de Platón en Aristóteles? Bueno, que las ideas en realidad representan la esencia. No sé si os acordáis del triángulo semiótico, ¿no? Plano del significado en el vértice superior, el significante y el referente, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta en filosofía. O sea, cuando nosotros hablamos, esto es una imagen acústica, ¿no? La palabra concreta, lo que estoy diciendo, una imagen acústica, es una composición de fonemas, y digamos, esto es un significante. Yo digo, ¿me dejas un bolígrafo? Entonces, inmediatamente tú me vas a entender, esto es un bolígrafo, y me lo vas a dejar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy evocando con esta imagen acústica una idea o un concepto o un significante que tenemos ella y yo, o tenemos todos. Y por eso nos podemos entender. A su vez, ese significante ese significado tiene un referente. ¿Qué es lo de menos? La relación semiótica se da en significante y significado. El referente es lo de menos, curiosamente. Sobre todo, y además hay una relación muy indirecta. Esto ya lo podríamos, en algún momento se puede tratar, ¿no? Pero efectivamente nosotros, cuando tenemos las ideas que tenemos, las hemos obtenido, por decir así, mediante un procedimiento que Aristóteles le llama abstracción, a partir de nuestra experiencia. Nosotros decimos, no sé yo, la primera experiencia que podría tener un niño podría ser, por ejemplo, pelota. La pelota tiene en su casa chupete, que ni siquiera lo puede mencionar, pero sí lo puede morder y lo puede probar. Y de hecho, el chupete para ese niño es ese chupete. Por eso aconsejan a los padres jóvenes que por primera que tengan 2 o 3 chupetes con el niño, porque como pierda ese chupete, luego va a ser un problema si le metes uno nuevo. Dicen, ¿no? Y además yo lo he podido comprobar, ¿no? He tenido varios hijos. Es decir, claro, porque él lo va a desconocer, lo va a tirar, va a llorar, va en un berrinche porque no va a reconocer que es como su chupete. Y lo mismo la pelota, si la pelota busca la pelota que tiene él, esa pelota de plástico de color azul, se pierde y se rompe, le das otra, en principio no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no puede hacer, todavía no ha llegado a ese desarrollo de su inteligencia, lo que llaman un poco ese camino hacia el pensamiento abstracto, y entonces cada idea que tiene corresponde específicamente como una foto en todas dimensiones de una cosa material, ¿no? Hasta que por fin se puede decir, no, chupete es algo que sirve para chupar, pelota es algo redondo que sirve para jugar y que salta y bota y demás, y entonces ya pues hemos adquirido la noción abstracta de la idea o el significado de pelota o de chupete, ¿no? Y entonces, para Aristóteles ese procedimiento es el procedimiento a partir de los sentidos. Nosotros conocemos cosas individuales. Por ejemplo, imaginaos que estamos en la oscuridad y de repente decimos, ¿esto qué es? Es un móvil, parece un móvil, ¿no? Efectivamente, o sea, la primera
el primer conocimiento que tenemos es a través de los sentidos. Y mediante un procedimiento de abstracción, según Aristóteles, porque podemos llegar a conocer la esencia de las cosas a medida que las despojamos de las características concretas. Yo despojo a esta señora de que es mi madre y digo, bueno, es una madre, ¿no? La he despojado de esas características. Bueno, eso es un procedimiento que se llama abstracción. Aristóteles considera que la inteligencia humana puede conocer la esencia de las cosas y que además hay una esencia de las cosas. Ahí vendría lo que yo le llamo realismo ingenuo. Primero, porque no hay una esencia de las cosas seguramente, y además muchísimo menos la podemos conocer. Esa sería una primera conclusión interesante. Nosotros cuando conocemos algo, construimos un objeto. Objeto y cosa no es lo mismo. En el lenguaje, ¿qué objeto es ese? Pero en filosofía sería, el objeto ya significa una intervención del sujeto. Digamos que el objeto sería la cosa en tanto conocida. La medida que yo lo conozco, lo convierto. Una cosa la convierto en objeto. Pero el objeto pertenece a mi propia inteligencia, en el fondo, en ese sentido. Entonces, nosotros nunca conocemos la realidad, nunca, en mi posición, nunca se conoce la realidad. Porque cuando la conocemos, ya conocemos la realidad en nosotros, conocemos la realidad, lo que no conocemos la realidad en sí, conocemos la realidad en nosotros. No sé si esto puede quedar claro. Es importante porque precisamente si el ser en Aristóteles son las cosas, pues resulta que las cosas no las podemos conocer. ¿Y las matemáticas? ¿Las matemáticas, por ejemplo? Las matemáticas son objetos formales. Y entonces los objetos formales pues no son cosas, claro. Y no se es lo que es la matemática, quiero decir, que no tiene una interpretación. No, la matemática sería, el objeto de la matemática es un objeto formal, como decir triángulo, o número 5, o raíz cuadrada. Pero la matemática precisamente es una ciencia totalmente formal, no se corresponde para nada con la realidad, para nada. Precisamente yo me acuerdo que cuando los compañeros de matemáticas, una vez yo les dije a los alumnos que la matemática no se refería a la realidad, y se lo contaron a un profesor. Y me dice, ¿pero qué estás diciendo? Sí, sí. Digo, o sea, que yo me dedico a cosas que no son reales, por supuesto, le digo. Tú no enseñas nada que tiene que ver con la realidad. No le gustó la idea, pero es que las matemáticas precisamente no se ocupan de la realidad. No es menos importante por eso, pero la matemática es una disciplina meramente formal. Claro, que la física ya es distinto. La física es distinto. No, la física es distinto porque es una ciencia, no solo empírica, sino experimental. Porque la historia es una ciencia empírica. O sea, tú trabajas con documentos, con restos, pero la física es una ciencia experimental, a diferencia de es la única ciencia experimental que hay, la única. Porque ¿qué quiere decir experimento? Reproducir un fenómeno en condiciones óptimas de observación. La historia no puede reproducir un fenómeno, y ni siquiera en la biología, por ejemplo, la teoría de la evolución, bueno, se compone de una serie de enunciados científicos, en cambio la física sí es una ciencia experimental, pero la matemática es una ciencia formal. Sí, porque es una especie, una especie de invención, ¿no? Bueno, la matemática intenta de alguna manera, la matemática unida a la lógica, ni más ni menos, lo que intenta son expresar estructuras formales del pensamiento, que son muy importantes, porque luego se podrá avanzar, a lo mejor Paco nos cuenta en algunos de otros temas, pero seguramente estamos utilizando unas estructuras formales que no son las únicas posibles. Por ejemplo, la lógica binaria y todo ese tipo de cosas, y habrá otras posibilidades. Pero de hecho la matemática y la lógica lo está describiendo exactamente cómo funcionamos, por lo menos hasta ahora. Habría que ver qué relacionáis eso con la estructura de nuestro cerebro, que son temas que a mí ya se me... Yo, por ejemplo, tuve un profesor en selectivo que estaba preparando una tesis sobre matemática moderna, y ese hombre me hizo polvo porque intentó enseñarme una matemática que no me sirvió nunca absolutamente para nada, que nunca entendí, y que además me privó de saber las integrales y derivadas, que es lo que luego sí me exigían en la carrera. O sea, que era tanto una como otra, pues eran como una especie de invenciones
y no era una realidad. El tema de la enseñanza de la matemática es muy controvertido. De hecho, es muy interesante un tema como tema aparte, ¿eh? Porque ¿por qué las matemáticas no tendrían que ser tan difíciles? Y no tendrían que ser un azote para los alumnos y un castigo. No tendría que ser eso. Algo ahí falla. Vamos, yo tengo una cosita escrita sobre un autor que lo explica, yo creo, bastante bien. Bueno, entonces yo lo único que quiero que lleguemos hoy, que, bueno, que la filosofía realmente, por una parte, es, es interrogarse acerca de la naturaleza, del hombre, de la sociedad posteriormente. En la época de Platón ya estamos hablando de una etapa más antropológica, le llaman los divulgadores, y que, bueno, es la ciencia en sus orígenes y luego hoy en día no se puede decir que sea ciencia, pero tampoco la madre de toda la ciencia, ni mucho menos. La filosofía fue la episteme, bueno, mejor dicho, los primeros filósofos fueron los científicos, porque desarrollan esto que se llama episteme, pero nos quedamos con que la filosofía hace digamos, cuando ya se les llama filósofos a estos investigadores, es un esfuerzo del logo por plantearse las cuestiones de la manera más independientemente posible de la religión, del mito, de las creencias, de todo ese tipo de cosas. Eso por una parte, ¿no? Yo creo que lo podemos dejar ahí, aunque volveremos. Y luego, desde el punto de vista individual, si alguien quiere, oye, ¿qué puedo leer? Yo puedo dar al que le guste, yo le puedo dar unas orientaciones bibliográficas. Es más, si siguiéramos el curso que viene, yo replantearía bastante el asunto, entonces, replantearía, o por lo menos habría dos direcciones. Una opción sería estudiar filosofía. Para mí es muy útil, porque yo considero que es la propia filosofía la que nos ayuda y lo que podría ser terapéutica. No tanto hacer también, pero por ejemplo, esto no es una dinámica de grupos donde empecemos a contar, podemos contar nuestras cosas, pero no se trata tanto de hacer una terapia de grupo, ¿eh? No es una terapia de grupo. Para mí lo más terapéutico es el conocimiento y yo espero ser hábil para plantear esta perspectiva que es complementaria. Bueno, esto nos lleva a las hojitas, ¿no?, que yo os he dado. Fijaos, yo lo he puesto en negrita, luego si alguien quiere, y lo he medio resumido, ¿eh?, para que lo puedo volver a mandar resumido. Yo no, lo puse resumido ya en el WhatsApp, ¿no? ¿Para qué? Porque yo creo que esto es lo que quiero que nos quede claro, para poder avanzar a los temas concretos, que como es el tema de la felicidad, el tema del amor, donde pondremos unos textos, y por supuesto que eso abre mucho el debate de cosas muy directas, ¿no?, de que nos atañen. Pero me gustaría ver si esto queda claro. Primero, fijaos que hay un punto que yo digo: identificación y adecuado planteamiento de los problemas de la vida, un método filosófico de análisis. Quiero decir que la filosofía, creo yo, que se tiene que dedicar o por lo menos a plantear los problemas de la vida concreta, de la vida real de las personas. Porque si no es una especie de saber de lujo, o es un saber demasiado académico, bastante prescindible. Y yo no aconsejo entrar en ese tipo de filosofía a no ser que sean especialistas. Pero eso no quiere decir que vamos a trivializar, que vamos a simplificar hasta el punto de hacer una especie de saber casi de bolsillo, ¿no? Yo pongo aquí que estoy convencido de que la filosofía puede ayudarnos a vivir mejor, por supuesto. El conocimiento. La filosofía yo lo tomo en sentido muy amplio como conocimiento. Que dice la filosofía, dice el arte, dice la historia, dice la psicología. O sea, cuanto más conocemos, viviremos mejor, porque podremos disfrutar más también de lo que se nos ofrece. También es importante, en el método yo propongo, digo, que cada uno de nosotros ejerza de filósofo. No de una manera fingida, sino que ahondemos en nuestra capacidad interrogadora, que es quizás la que a veces no utilizamos, quizás, o no lo sé, pero que sí que partamos de la base que nosotros somos filósofos, porque ser filósofo es querer conocer y desear conocer, y que podemos afinar esa puntería en el conocimiento para sacarle más partido. Y también somos filósofos no solo por nuestra capacidad interrogadora, sino porque todos tenemos una filosofía. Todos los que estamos aquí tenemos una filosofía de la vida. Si tuviéramos tiempo, o en algún momento se puede hacer, podríamos explicitarla, ¿no? Incluso poner como unos puntos y de alguna manera explicitarla.
La filosofía de la vida normalmente en las personas concretas se nos traduce un poco en una especie de ética, ¿eh? Es una especie de ética. No, también es una filosofía que abarca más cuestiones, pero fundamentalmente son unos fundamentos que nos hacen actuar de una determinada manera, tener preferencias, saber que hay cosas que jamás las voy a hacer, ¿no? Y realmente se va perfilando una filosofía de la vida que nos orienta. Pero tiene mucho que ver con aquello que decía Kant, qué debo hacer y qué me cabe esperar. También qué puedo conocer. Hombre, es interesante saber, por ejemplo, que la realidad no se la puede conocer. Yo aquí insistiría muchísimo y podría profundizarlo y hasta en conversaciones más individuales o más de pequeño grupo. Partimos de la base que no podemos conocer la realidad, partimos de la base que no hay respuesta, entonces sería un poco la primera pregunta de Kant, ¿qué puedo conocer? Pues depende, muy poco, pero lo que se puede conocer, a lo mejor podemos conocerlo bien. En el segundo aspecto, ¿qué debo hacer? Yo creo, ¿y qué me cabe esperar? Ahí se ha ido plasmando más nuestra filosofía de la vida y tiene que ver con nuestra experiencia, ¿no? En donde efectivamente, no sé, hay cosas que estoy seguro que los que estamos aquí jamás aceptaríamos. Por ejemplo, el racismo, la discriminación. ¿Y por qué estoy seguro? Bueno, porque no estaríais sentados, no habríais elegido ni este curso ni otros que hay, ¿no? Seguro. Hay un filtro, estoy seguro de eso. O sea que estamos trabajando con gente que va a ser bastante homogéneo. Vamos a tener una comunidad de pensamiento en muchas cosas. Pues esto es una filosofía de la vida. Una filosofía de la vida de la que más tampoco nos la inventamos, porque somos hijos de nuestra época. Estamos atentos a las circunstancias y somos gente de nuestra época, vamos a pensar en algunas cosas bastante parecidas, dentro de un orden, ¿no? Hombre, hay como unas grandes opciones, también hay intolerantes y fascistas y todo ese tipo de gente, pero estoy seguro que aquí no hay ninguno. Ahora, también es verdad, y los que se dedican a cuestiones terapéuticas, a terapia propiamente dicha, estarán de acuerdo conmigo que a veces la filosofía que tenemos es nuestra peor enemiga. ¿Eh? Y que convendría hacer un análisis de esa filosofía y a lo mejor la tendríamos que cambiar. No siempre hay que cambiar el mundo, algunas veces tenemos que cambiar nosotros. Esto lo dice Descartes por ahí en el discurso del método tercera parte, y en algún momento a lo mejor lo mencionamos. Pero a veces la filosofía por ejemplo, qué sé yo, una filosofía que se mezcla con creencias, no tiene que ser una filosofía pura, pero ese cúmulo de creencias que tenemos, algunas muy racionales y otras no tanto, que conforman nuestra filosofía de la vida pueden jugarnos más las pasadas. Algunas creencias religiosas mal entendidas, por ejemplo, dentro de la religión mayoritaria que aquí, que es la religión católica. Y resulta que la religión católica, si la analizáramos en su esencia y en su texto, pues está bastante bien, ¿eh? Incluso aunque le quitemos la creencia en Dios, pero está bastante bien. Pero sin embargo, a veces han hecho cuerpo en nosotros ideas represivas, por lo menos los de mi época, ha cambiado tanto las cosas de cuando yo era muy joven. Y digo, cómo nos han engañado, cómo nos han tomado el pelo, cómo nos han hecho perder muchas cuestiones de la vida. ¿Eh? También la filosofía, por ejemplo, si dice, bueno, no te preocupes porque si sufres tanto, vas a tener un premio en otra vida, pues eso sería un error garrafal, porque entonces no viviríamos la única que tenemos, según mi criterio. Pero muchas cuestiones, o por ejemplo que nosotros podemos conocer la esencia de las cosas, en otro orden de cosas que no es el moral, entonces eso nos podría llevar a un dogmatismo, ¿no? De que hay gente qué sé yo, puede ser un padre, un profesor, un político, cualquier... ¿Y esto por qué? Porque yo lo digo, en el fondo, ya lo entenderás cuando sea, pero esto es así. ¿Desde cuándo tú tienes el patrimonio de la verdad? ¿No? Entonces, realmente la filosofía nos puede complicar. No digamos nada, cuestiones de tipo competitivo, cosas que se puede sufrir mucho por la filosofía que uno tiene. Tú lo decías, Paco, la serenidad sería difícil conseguirla, pero realmente si nosotros fuéramos capaces de conculcar una serie de actitudes como la envidia, por ejemplo, que nos traen muchísimos problemas. La envidia es tremenda, porque la envidia, los psicólogos saben muy bien que denota inseguridad, carencias de todo tipo, pero bueno, la gente es envidiosa. ¿Eh?
Muchas veces los propios, en España lo dicen los españoles y sobre todo gente importante, es que en España hay mucha envidia. En España lo dicen mucho, eh, gente del mundo intelectual, ¿no? Que no, o en España nunca se reconoce a lo que vale, en España no sé qué. Bueno, pues este tipo de cosas son filosofías bastante negativas, ¿no? Y la filosofía a veces nos trae problemas. Eso requeriría un trabajo mucho más directo, por supuesto, dentro de lo que le llaman filosofía práctica, que yo no me sitúo exactamente en eso, pero sí se trabajan estas cuestiones, las corrientes de filosofía práctica, donde hacen algún tipo de terapia, ¿no? Y es fundamentalmente poner en cuestión la filosofía que tú tienes. Hay incluso consultas individuales, que no hablan de pacientes, yo hablan de clientes. Yo no me dedico a eso, pero los conozco y bueno, y no está mal como complemento. Es importante que, insisto yo por aquí, que vuelvo a insistir, que la filosofía es algo personal y que debemos pensar por cuenta propia. Esto ya lo hemos dicho. La filosofía nace en Grecia, como episteme, pero también la filosofía en la antigüedad es escuela de vida. Esto sí que es importante, porque la filosofía intenta formar, hay un interés especial en formar a la gente, a los jóvenes, para que puedan participar en la vida de la polis, de la sociedad. Entonces, hemos perdido esta noción de filosofía como escuela de vida. Habría que ver si en el bachillerato realmente es esa la orientación que se da y no es una acumulación enciclopédica de teorías y de definiciones que a veces hacen que el alumno lo considere que no es demasiado útil. Y por eso cuando se dice, bueno, pero que se va a desaparecer la filosofía, bueno, pues que desaparezca. ¿Qué más da? Si no pasa nada. Al contrario, podría ser hasta mejor, ¿no? Es verdad que a veces queda cifrado hay muy buenos profesores de filosofía, sobre todo ahora, los últimos años, porque son gente joven, muy informada, con unas oposiciones durísimas, y hay muy buenos profesores de filosofía que no eran aquellos que había antes, que eran curas reciclados a ser profesores de filosofía o de latín o cosas por el estilo, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años tenía que aclarar que yo no era cura, que no era sacerdote, porque casi todos lo eran. Yo no, yo estudié filosofía, pero no vengo del seminario, no tengo nada que ver. Yo estudié desde muy joven en la universidad filosofía, ya está. Pero porque eran todos, casi todos eran curas, ¿no? Se dedicaban, era la salida que tenían. Entonces, pero la filosofía no tendría que estar librada al profesor, que te toque, aunque digo que hay muy buenos profesores. Y yo he tenido alumnos que muchos de ellos se acuerdan, no, les gusta la filosofía porque se acuerdan de aquel profesor o profesor de filosofía que les hizo entusiasmarse con esta asignatura, por ejemplo, ¿no? Son los más. Casi nadie ya se acuerda de aquellos que no eran, que eran un poco un desastre. Bueno. Eso está claro. La filosofía, el punto 2, dice como servicio a las personas en su problemática cotidiana. Bueno, pues la filosofía se debe ocupar de los problemas más acuciantes de nuestra época. O sea, por eso los temas estos que yo, el curso que doy en la UNED, bueno, si hiciéramos un sondeo, una vez me preguntaron, bueno, ¿y cuál es el temario de ese curso? Yo estaba en Argentina, digo, ¿qué darías tú? A ver. Y me empieza, pues lo has dicho, me dedico a eso. ¿De qué tenemos que hablar? Pues hablamos de la cuestión de la felicidad y del sufrimiento, hablamos del amor, hablamos del trabajo, hablamos de la salud, hablamos de la muerte, hablamos del sentido de la vida. De eso es lo que hay que hablar. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Pues básicamente, por eso, de eso tenemos que ocuparnos. ¿En qué se nos juega la felicidad? Se nos juega la felicidad, yo creo, en dos ámbitos. El ámbito afectivo, familiar, de relaciones y en el ámbito del trabajo. No hay otro. Y cuando bueno, no, es que yo me preocupa mucho si existe Dios. Bueno, esto ya no está de moda. Puede ocurrir que haya una persona que pierda el sueño pensando si Dios existe o no, pero no es un tema de moda.
O sea, hay temas como de moda, cuando yo digo somos gente de nuestra época y lo que realmente nos trae problemas son cuando estamos mal, nos sentimos mal realmente, sentimos malestar, lo saben muy bien los terapeutas que hay aquí, ¿eh? Cuando nos sentimos mal es porque tenemos un problema de relación. Decían que era, yo he leído en una ocasión que era los tres pilares que eran el amor, el trabajo y la salud. Claro. Y el trabajo y la salud, fijaos que es importante, pero llega un momento, yo antes no entendía, ¿no? Sí, porque decían salud, trabajo y amor, no sé qué. Pero antes no entendía la importancia que le dan a la salud. Yo ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo porque como se nos fastidie la salud, sobre todo en ciertas épocas vamos a perder de todo, sobre todo vamos a perder libertad, ¿no? Eh, eh, entonces, pero la salud es algo que por supuesto hay que cuidarlo, pero es como más sobrevenido. Sí. También se puede construir, ¿eh? Porque yo puedo haber sido, uno puede dedicarse a fumar y a beber y a comer fatal, entonces está comprando papeletas para no tener una salud excesiva, ¿no? Bueno, pero el problema del trabajo es un problema muy serio para plantear hoy en día, ¿eh? Porque ya no es como antes, si trabajas en lo que te gusta, no es la cuestión de la alienación en el trabajo. Hay unos textos de Marx preciosos a los que le gusta, que yo estoy trabajando con mis alumnos de historia de filosofía, de los manuscritos, el trabajo enajenado. Es un texto muy bonito, muy interesante, claro, pero ya no es ese el problema. Porque claro, Marx decía, el trabajo siempre es, mientras haya salario, hay alienación. Porque el trabajador no produce dinero, produce un objeto. Y el dueño de los medios de producción, te arrebata el objeto y te pone un fajo de dinero o pequeño o grande. Entonces, eso tiene que ser abolido, dice Marx, ¿no? Ya, estoy simplificando, pero bueno. Y ahora el problema no es ese. El problema es tener trabajo, es que realmente puedas vender, dice, porque el trabajador, el obrero se convierte en mercancía, etcétera. Bueno, ahora la gente lo que quiere es, bueno, ya quisiera ser yo mercancía, por lo menos para que me paguen un sueldo. Entonces, el problema es más serio hoy en día, mucho más serio. Partiendo de la base que estamos en una sociedad que la única manera de poder subsistir es que te den un dinero, que tiene un valor y te permite comprar cosas. No hay otra manera. Y ese dinero lo consigues solo si tú no lo tienes, pues trabajando para otro, que se va a enriquecer, a costa tuya, eso por supuesto. Pero el problema de la gente es, bueno, yo quiero que se enriquezcan a mi costa. A ver, ¿quién me ata? Porque necesito ganar estos 500, 800 o 1000 euros. Bueno, 1000 euros ya es una exageración. ¿Os acordáis de aquel libro, Los Mileuristas? Yo todavía lo tengo en una estantería mía, que lo compré, nunca lo terminé, lo hojeé, pero tiene como 10 años ese libro. Y era como una cosa, ¡pum! Y ahora ya quisiera la gente ser mileurista. Bueno, entonces es una fuente de problemas, por supuesto. Aquí se hacía una analogía de, precisamente una vez que realmente nos hemos situado en nuestro entorno, se vuelve un poco al tema, en el tema 2, dice, estaría el conocernos, la pregunta por nosotros mismos, ¿no? Ojo que esa pregunta siempre es bueno hacérsela. La pregunta, no sé cómo se haría. ¿Quién soy yo? No, pero ¿dónde estoy? ¿A dónde voy a parar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene mi vida actualmente? Esa pregunta está siempre presente. Y además depende cómo uno se la haga, realmente siempre va a encontrar cosas nuevas ahí, ¿no? Y claro, también acordaos que yo decía que las cuestiones fundamentales de la filosofía surgen de las cuestiones de las situaciones límite. Entonces, si recordamos los momentos de estas situaciones límite, buenas o malas que hemos tenido, vemos que cuando más nosotros mismos hemos sido, como más nos hemos planteado la cuestión. Bueno, y ahí podemos estar atentos también para cuando se nos presenten otras. Y por último, decía que era muy importante, hay que abandonar de alguna manera los claustros, la filosofía y los filósofos, digamos, y salir a la calle, pongo yo aquí, ¿no? Y hablar el lenguaje de la gente. Cuando hablamos con Luis y salió esto, la idea mía es, porque para mí esto es un reto.
porque un reto que estamos empezando, ¿eh? Porque es la primera vez que yo tengo un... Sí, he dado charlas por ahí, cosas de estas, pero no me gusta tanto porque es un público desconocido y demás. Pero es la primera vez que empiezo con un grupo de gente que no está dentro de una estructura universitaria, o bien porque está estudiando una carrera, o bien porque hace un curso de posgrado y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces es un reto porque, y por eso es muy importante la confluencia, ¿no? De poder entendernos, de ver por dónde vamos, por dónde tiramos y demás. Porque si la filosofía no es posible ser comunicada y compartida con vosotros, que hay gente de aquí, digamos, de distintas formaciones, de distintas procedencias, pues entonces no tiene ningún sentido. Más vale que la eliminemos, ¿no? Bueno, realmente el punto de partida, ponía yo en este texto, que es el diálogo socrático, o sea, la mayéutica, en el sentido de que el interrogarnos y a partir de ahí nosotros vamos a darnos respuestas, vamos haciendo, siendo filósofos, compartiendo nuestra filosofía. Y ahí sí lo podemos hacer sin ningún problema. Y por otra parte, la gran utilidad sería que cuanto mejor planteemos los problemas, más fácil vamos a encontrar las salidas, ¿no? Pues ahí estamos, eso se entiende casi todo, ¿no? Creo que sí, que lo estamos entendiendo. Y a partir de aquí podemos, si queréis, podemos abrir ahora, ¿eh? Porque hemos perdido un poco de tiempo, pero para que intervengáis en esta línea, para que lo dejemos un poquito planteado. Yo voy a mandar siempre un texto ya hecho, 2 o 3 páginas, al inicio de cada tema, de los 3 o 4 que nos quedan, por un lado, y voy a mandar textos. En los temas hay textos, veréis que hay textos, pero esos textos están referidos a una antología de textos determinada. Entonces ya veremos si a lo mejor o la podemos escanear o ya está escaneada en alguno de estos portales que hay por ahí, pero son fragmentos, ¿eh? Yo casi, ya veremos, hablaremos de esto, yo considero más útil leer libros que fragmentos. Hay una gran tendencia en España a poner fragmentos, ¿eh? Incluso los alumnos cuando hacen el examen de selectividad les ponen un fragmento, pero es que nunca han leído la obra. Entonces es un poco una trampa, es una ocurrencia. Es preferible leer 1 o 2 obritas, ¿eh? Que leer fragmentos sueltos que sí podrán ser muy ocurrentes, pero no sabemos muy bien en qué contexto se da. Es verdad que si hablamos de los clásicos, prácticamente lo que se conserva son unas pocas líneas, eso se puede leer todo. Por ejemplo, a Epicuro se lo puede leer entero, lo que él ha escrito, no hay ningún problema. En Platón también se puede decir, bueno, una parte de un diálogo, pero es preferible a veces leer cosas más, algunos libros o algunas cuestiones. Yo puedo hacer sugerencias. Bueno, hasta aquí ahora me detengo y si queréis participar en lo que sea, de lo que hayáis leído, de lo que se os ha ocurrido, de lo que hemos hablado otro día. Yo tenía una pregunta que el otro día se me quedó pendiente porque levanté la mano pero luego no me tocó. Que era una frase que habías repetido un par de veces o 3 que no entendía nada ni sabía a cuento de qué venía. Que era que usted dijo que el amor erótico produce sufrimiento, mucho. Entonces eso me dejó un poco así, como no sabía de qué iba la cosa. O sea, y luego lo volvió a repetir. Sí. Y digo, no sé. Podemos tutear si quieres, ¿eh? O sea, como te resulte cómodo. Pero sí que Vale. yo tengo una tendencia a tutearos y por supuesto no. Y los mantengo. No sé si vosotros lo entendéis, porque a lo mejor le puede contestar otro, ¿eh? Yo creo que el amor erótico incluye sufrimiento. O un sufrimiento. Porque el amor erótico, yo no sé, tiene una parte que es muy poco amor, yo creo. Una parte que es más atavismo, instinto, y no somos muy libres en el amor erótico. En el amor erótico, a ver, yo llamo amor erótico a un amor que incluye lo sexual, ¿no? Que lo incluye, que no es únicamente sexual, pero que, por ejemplo, cualquier relación de pareja, donde hay parejas, se forman familias, se han tenido hijos, hoy en día hay otro tipo de parejas, entonces incluye, pero lo erótico es un aspecto del individuo, yo creo, ojo que esto no es palabra santa, se podría discutir donde no somos libres del todo. ¿Por qué? Porque se produce un tipo de, a veces una adicción prácticamente, ¿no? Yo creo que a veces el gran drama del amor es que cuando se rompe es que ¿y ahora qué voy a hacer? Porque sobre todo el que es dejado, el que es abandonado, ¿no?
Pero que sería la rotura, en ese caso sí puede producir mucho sufrimiento, pero digamos que el acto en sí, digamos, cuando no hay ruptura, porque eso es como si dijeras que, por ejemplo, una buena comida, porque al final es parecido, yo lo veo muy parecido, una comida de esas que le gustan a uno, que tiene unos platos que te agradan, que te hacen sentir bien, que estás contento, que charlas, tal, y pues al final es medio lo mismo, ¿no? Entonces, algo que te produce placer, digamos, y que el sufrimiento no lo veo yo así por ninguna parte. Bueno, la comida yo a veces, últimamente me modero mucho, pero la comida, efectivamente, un auténtico epicúreo, la comida pues, te puede producir un placer momentáneo, pero si uno no está, a mí me pasa ya que por la noche no puedo cenar tanto. Ya, por ejemplo, entonces claro. te dicen, cenas románticas, te ofrecen por ahí, no, a mí te ofrecen una comida romántica, porque la cena romántica voy a estar fatal. No, pero ahora, por ejemplo, disfrutas mucho con un yogur por la noche y una manzana, y disfrutas igual que antes con una gran cena, ¿no? Yo no sé si disfruto lo mismo, pero no tengo tanta hambre. A ver, dime, a ver qué te... A responder a Sí, te llamas, perdona, vuelve. ¿Manuel? Manuel Suárez. Eres Manuel, tú. Que leer el poema de Lope de Vega, Al amor, termino. Creer que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma un desengaño, eso es amor. Quien lo probó lo sabe. Pero bueno, empieza de la otra manera, ¿no? Mándanoslo el poema ese. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno. ¿No conocéis este poema? Sí, sí. Quien lo probó sí lo sabe. Nos lo mandas, lo puedes mandar al WhatsApp o al correo, te lo agradezco. A ver, Teodoro, yo me alegro porque a ver, aquí todo tiene que ver mucho más que con los conceptos, definiciones, con la experiencia personal. Y somos personas mayores, algunos, no todos. Y entonces yo me alegro por ti. Yo, desde luego, mi experiencia es que ha ido unida al sufrimiento. No, eso no quiere decir que yo haya sufrido con que ya haya disfrutado, ¿no? Quiero decir que el concepto es lo que ya mi vida particular ya es otro. No, ya lo sé, no vamos a contar nuestra vida, pero es que yo creo que en la medida que hay muchas cuestiones que no controlas, el origen del sufrimiento viene ahí. Yo creo. Más, no solo eso, en ese intento de fundirse o de asegurar, hay muchas cosas que se podrían plantear, ¿no? Muchas cosas que yo creo que va unido al sufrimiento. Incluso, ¿cuánta gente sufre, lo que tenéis, pacientes, cuánta gente sufre porque se enamoran y ya empezaron a sufrir porque a ver si cuándo lo voy a perder o cómo es esto, me lo voy a terminar? O el tema de los celos, o el tema de decir, soy tan feliz que no me lo creo, algo seguro va a salir mal. Ese tipo de cosas que pasa muchísimo. Yo ahora lo estoy entendiendo un poco más porque ahora pienso, por ejemplo, ahora que no tengo prácticamente apetito sexual, digamos, vivo mejor. Bueno, sí, muy bien. Eso, Epicuro diría eso, cuando se habla del epicureísmo como una especie de hedonismo desenfrenado, para nada. Epicuro, cuanto menos pasiones, la paz, como dicen los italianos, la llaman la paz de los sentidos, y pace dei sensi, que se tendría a cierta edad. Y por lo visto sí que está muy bien, sí. Yo no voy a hablar. Pero muy bien, sí. Yo quería decir una cosa mucho más simple. O sea, te hace daño siempre que tienes cerca. ¿Quién? Que tienes cerca. ¿Qué dice? No pasa por allí, que no le conoces de nada y es difícil que te haga daño. O sea, que te hace daño, o el sufrimiento está con las personas, no solamente en el amor erótico, sino en las personas que tienes cerca. Las que no conoces o las que te resultan ajenas, es muy difícil que te hagan daño. A ver, emocionalmente me refiero. Te pueden robar y te fastidian, ¿no? Pero es un pensamiento muy sencillo. A ver, que no, sí, perdona, que no te he oído muy bien. Si alguien me lo traduce por... Digo que te hacen daño las personas que tienes cerca. Ah, sí. Las que tienes lejos no te hacen daño nunca. Ah, claro. O sea, ni las conoces, en ni definitiva. claro, las que tienes cerca, Las que familia, quieres. tus amigos, tu amor erótico, pues eso te puede producir dolor. Sí. Las personas que te son ajenas. Claro, porque te y tienen que sin no cuidado, conocen, por supuesto que no. no Muy bien, emocionalmente muy no te bien. hacen ningún
Iba a decir algo tú, perdón, ¿te llamas? Perdón. Sí, José Miguel. José Una Miguel. forma de acotar este tema, a lo mejor nos lo da una teoría que es de la ciencia psicológica que se llama el triángulo de Stenberg, donde él habla de 3 pilares, 3 vértices, que uno es la intimidad, la otra es el compromiso y la otra es la pasión. Aquí estábamos hablando del amor erótico, ¿no? Sí, El problema del amor erótico, por eso avalo también un poco el hecho del sufrimiento, no tiene tanto que ver con la parte mecánica como con la parte expectativa. Es decir, que cuando hablamos de amor erótico no nos conformamos con el erotismo del acto en sí, sino que siempre le estamos añadiendo expectativas porque es una relación de humanos, ¿no? Entonces, en el vértice de la intimidad está pues la complicidad, está la confianza, está pues, todo un montón de factores que nos llega a la amistad, a la interrelación, ¿no?, humana, cercana. El del compromiso es otro de los pilares que nos ayuda también a entender cómo nos fidelizamos, sea en una pareja porque pagamos hipotecas o sea porque tenemos hijos, ¿no? Entonces, ese otro plano también es necesario, que no puede estar ausente, que es lo que viene a decir Stenberg, si queréis, está en internet, el triángulo de Stenberg. Y él coloca en el centro del triángulo el amor verdadero y fuera del triángulo el no amor, ¿no? Y luego lo que él hace es jugar con sus vértices. Si solamente se da un vértice, lo llama de una manera, si se dan 2 de ellos y hay ausente un tercero, lo llama de otra. Pero yo por no agotar la teoría, ¿no? Pero vamos, que a lo mejor es una forma de focalizar un poco el tema del amor. No, está muy bien. Fíjate qué casualidad. A ver si yo tengo 2 blogs. En un blog, en este tema, una persona me ha hecho alusión exactamente a lo que tú dices. Está muy breve, pero si tú tienes alguna referencia, creo que es bastante útil. Creo que es Sí, bastante la útil. referencia es esta del triángulo de Stenberg. Sí, pues eso me lo puso exactamente una persona en el blog. Con ese Stenberg. Lo ponéis, si podéis poner eso en el WhatsApp o algo para que tengamos la referencia, Escribe, ¿tienes WhatsApp? Sí, lo puedo creer. Manda. nos lo pones. Yo tengo Dime. una pregunta. Dime. ¿Por qué hay que poner calificativos a la palabra amor detrás para saber a qué nos estamos refiriendo? Y luego tenemos que utilizar el concepto amor incondicional para referirnos al amor de verdad. Entonces, ¿realmente estamos hablando de lo mismo? ¿O estamos utilizando una palabra desastre para hablar de un montón de cosas diferentes en las sensaciones humanas y por eso no nos ponemos de acuerdo? Porque si hay sufrimiento, en teoría es como paradójico con el amor, ¿no? Si el amor lo que me da felicidad, ¿cómo me va a devolver sufrimiento? Entonces puede ser que no sea amor, que sea otra cosa. Y entonces, si te estás centrando en el amor para resolver el problema y es otra cosa la que te causa sufrimiento, jamás lo vas a resolver. Sí, a ver, está claro que para entendernos tenemos que aclarar los términos, eso por supuesto. Pero al mismo tiempo yo le doy un uso muy sencillito, ¿eh? Es cuando la gente te viene a contar que está fatal porque su marido la ha engañado, o que está fatal porque se ha enamorado de otro hombre y cree que no quiere a su marido, o porque lo han dejado. O sea, y el amor, vamos, incluso el amor a los hijos. Vaya que si tiene sufrimiento. El propio Epicuro decía, hombre, los que tenemos hijos, es una brecha abierta permanente. No solo ya la enfermedad de un hijo, tengo un problema en el trabajo, un problema familiar. Es terrible. El amor implica sufrimiento, aunque más no sea por empatía con la persona que tú quieres y que lo está pasando mal. Yo creo vamos, y no solo en el amor erótico, yo creo que el amor es incondicional, no sé, quizás esa palabra todavía me resultaría más ambigua, ¿no? El incondicional. No sé, no puedo ir más allá, pero creo que sabemos que estas relaciones afectivas que tenemos, donde nos implicamos, pues nos traen problemas también. O sea, no solo fuente de felicidad, también fuente de sufrimiento. Esto es lo que digo. Y entonces, de hecho, los que estáis en esto sabéis muy bien que es una de las motivos fundamentales porque se os consulta y porque la gente quiere hacer un montón, en fin, ir a terapias de distinto tipo. Y a eso podemos unir otro contrapunto que sería la soledad, por ejemplo.
¿eh? La soledad, quizás el tema de la soledad aparece en este capítulo, en este apartado que he puesto, que ya hemos algo señalado. ¿eh? La soledad puede ser estupenda, depende, serena, o puede ser una soledad terrible, sentimiento de abandono, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando se deja en una... ¿Os acordáis de aquella película de dibujos animados de que se deja en una residencia de ancianos? ¿Cómo se llamaba? ¿Os acordáis? ¿Se llamaba? ¿Sí? Vale. Ahí bueno, esa es estupenda, ¿no? Entonces, ¿qué sentimientos de soledad y de abandono puede haber ahí? Hay una serie de cuestiones... quizás porque es un sentimiento que todo lo que excede a lo meramente instintivo, o que tiene instintivo no solo sexual, sino también instintivo de cooperación para subsistir, para comer, para cazar, para todo este tipo de cosas, todo lo que excede eso es un delirio humano que nos hace sufrir. No sé por qué será eso. El término incondicional no existe. O sea, en realidad todo amor es condicional, porque está basado en una serie de expectativas culturales. Entonces, pero es una forma de definir las emociones que sentimos. Entonces, el terreno es emocional, no es cultural. El terreno es emocional, pero cuando hablas de amor y se tiene que acuñar un término que es amor incondicional, es porque tú a amor le estás dando unas condiciones que no cumplen los otros, amor de pareja, amor de padre, amor de amigo, lo que sea. Es decir, en el fondo, para mí, el sufrimiento proviene de mi necesidad de dominar al otro, de tener al otro al lado, de que no me abandone, de no quedarme solo, de mis miedos. De la vida en Y sí. eso no es amor. Entonces, Bueno, el problema es que en una relación tú tienes una está relación asociada a cultura. y por Entonces, otro lado tienes no hay amor autoridad. incondicional. O sea, no existe. El amor altruista no existe. Claro, ¿no? Perdonad un momento. ¿Creéis vosotros que el amor hacia los hijos no es altruista? No. No hay conductas altruistas en la naturaleza. ¿O incondicional? Y tampoco hay amores incondicionales. Incondicional. Todo comportamiento. No, es que es interesante, claro. En cualquier caso, las relaciones interpersonales, estoy elucubrando, no creo, las relaciones interpersonales pueden ser, si son auténticamente interpersonales, tienen que ver con esta cuestión del amor. Si hiciéramos una especie de curva, dijéramos que vamos del cero al no sé qué, son de la más absoluta indiferencia a una gran implicación. Y luego negativo o positivo. Pero las relaciones interpersonales, a no ser que no trates al otro como persona. Yo ponía hace tiempo el ejemplo de la que te expedía los billetes de metro, ¿no? Decía, apretaba un botón, saltaba el billete, tú ponías el duro, te saltaba. Entonces, esa era la relación como mínima que yo veía, ¿no? Donde una persona tenía una relación de ella como si fuera una máquina. Y luego hay muchas relaciones donde nos implicamos. ¿Por qué? Porque implicamos sentimientos. Nosotros podríamos decir, esto que tenemos aquí, ¿qué está pasando? ¿Tiene que ver con el amor o no? Esta relación. Desde luego no tiene que ver con el trabajo remunerado, no tiene que ver. O sea, ¿qué hacemos aquí? De hecho, primero, estamos despertando, a ver, ¿cómo surge el amor o los afectos? Por un sentimiento tan sencillo que es como la simpatía. Hay una primera impresión, una persona te cae bien y te sientes dispuesto a profundizar y a conocer. A veces, por supuesto, esa primera impresión se corrige, ¿no? Porque alguien que te caía bien luego dice, no, pues me he equivocado, o al revés, alguien que te caía fatal de un grupo resulta que la persona con la que más coincide. Pero nosotros hay como unos estímulos que recibimos del tipo que sea, nos cae bien por lo que sea. Depende en qué actitud de apertura estemos nosotros. Y a partir de ahí siempre hay una relación afectiva, mayor o menor. Lo que pasa que... Perdón, Sí. es que os tengo que interrumpir por una cuestión práctica del coche. Ha venido el mecánico, entonces lo ha llevado, me ha preguntado. Dice, tengo que mirarlo porque se lo ha llevado al taller. O sea, pues he tomado esa decisión pensando que ahora antes de las 2 lo podíamos recoger. Pero lo ha podido llevar. Entonces lo ha podido llevar porque él se ha apañado, ha venido con otra persona y lo ha llevado. O sea, lo ha arrancado. Entonces está en el taller. Y entonces en el taller me dice, es el embrague, es la avería seria, y dice que él te lo puede arreglar de aquí al sábado. Sí, o sea, de aquí a mañana a lo mejor,
y posiblemente de aquí al sábado. No, Entonces, pues- lo único que tenemos que contestarle o ir a por el coche. No, yo creo que y sí. que él te lleva, te trae, bueno, yo te llevo Lo que también sea, me da de a comer. tu casa, todo. o sea, lo que sea. Bueno, Bueno, perfecto. piénsalo. No, si no, no, quieres. te doy idea Piénsalo. esto es práctico, esto va a salir, te doy idea de precios más o Es menos. una cosa, bueno, el embrague es una avería cara, pero bueno, yo Claro. pienso, este hombre... Yo como Wyoming, yo tengo este hombre dinero. es de confianza, o sea, más o menos, yo no sé lo que te va a cobrar, pero no te va a cobrar más que en otro sitio, tampoco probablemente menos, Bueno, pero lo va a hacer bien. Bueno, me Eso es me lo que te parece puedo bien. decir. Bueno, es que sí, que adelante. ¿Te parece bien que adelante? Y de luego paso que me ya cambie la correa, dile, que te de cambie la distribución. correa. ¿Qué Bueno, taller? ¿A qué taller? eso lo hará, ¿Es es al un final? taller de colinar que, Ah, vale. que bueno, yo conozco, es una persona que hace mucho tiempo que estoy, bueno, entonces le digo que sí. Que sí, que Bien, sí, bien. que sí. Y que de paso que me cambie la correa. precio, él te dará. Y que bueno, si vale más de 80 euros la avería, que me avise para pasar la gorra. Bueno, Si es bueno, se me arma un lío impresionante, porque esto nunca me había pasado. Pues yo mañana tengo un vuelo a Ibiza que a ver a mi hijo, a ver cómo me los arreglo. Tendré que llamar un taxi, qué sé. Y que tú decías uno de 3 cantos. Madre mía. Sí, Tiene buena fama. el Bugatti. Tiene buena fama. Ese lo he oído yo. Ahora de precio no sé. También más tanto. Además, es raro porque es un mecánico relativamente humano. Se Bueno. piensa mucho. Pues Sí, Eduardo, al final, si le das muchas vueltas a esas cosas, llegas a nada. O sea, quiero decir, la relación entre las personas, pues es lo que es y ya está. Entonces, porque si no llegas a que una monja, por ejemplo, que es una bendita de Dios, que da su vida y que está perdida en el culo del África allí, que ni tal, que los mosquitos, que tal, diríamos, es que no es altruista, porque claro, esa monja también tiene tiene unas motivaciones, entonces dices, no es altruista. No, sí lo Claro, es, sí lo llegas a es, eso y sí lo dices, es. bueno, pues, ¿eh? Sí lo es. No, vamos a ser un poco así como muy condescendiente con los términos. Es verdad lo que dice que siempre, que no hay un altruismo. Ya. Y como cuando dice la gente, bueno, no existe la libertad absoluta, por supuesto, pero hay que reconocer que la vida de algunas personas entregada a los demás, las de verdad, no las que propagandiza el Ya, sistema, ya, no ya. las calcutas y todas estas cosas, sino las de verdad, ¿no? Pues hay gente altruista, hay gente santa, hay gente muy abnegada. Por ¿no? eso, que hay gente buena, mala, regular y cada Pero cual sí está que, cual. porque probablemente, bueno, lo conocen muy bien también los psicólogos, hay un mecanismo de sublimación, entonces tú de alguna manera compensas, en ese sentido no es absolutamente altruista, porque compensas ciertas cuestiones, no necesariamente lo tienes que haber hecho por carencias, pero has compensado porque es un amor probablemente mucho más desbordante y te Claro. llena mucho más. Claro. Esas que trabajan con niños que son tan Claro. cariñosos Claro. y tan, porque yo lo he visto, yo he visto en América Latina y he estado en lugares donde era una maravilla, casi te daba envidia, venían todos los niños, eran cariñosos con ella, pues, bueno, llenaba su vida, ¿no? Bueno, existe eso también. Y sufrimiento, bueno, pero lo que pasa es que son sufrimientos, te da sufrimiento porque ves que hay niños enfermos, ves que se cometen injusticias, ves que tienen muchas carencias, pero se puede sublimar bastante. En cambio, el amor más egoísta o más del amor erótico, tu pareja, ahí no sublimas tanto. Pero vamos, que el amor erótico no es... Yo saqué la conclusión de que querías decir que todo es sufrimiento, pero que realmente no es que no querías decir que todo el amor erótico es sufrimiento. No, Es no, un claro, hay buenos momentos también. Pero yo creo que está equivocado la palabra amor. Teresa quería decir algo, ¿sí? Perdón. Quería comentar que es que a veces cuando se habla de amor se le da ya inmediatamente como un escalón superior a lo que es las relaciones entre personas y por lo tanto está sujeta a lo que son conductas humanas. Hay estímulos, hay respuestas y todo eso depende de cómo esas relaciones están dentro de un entorno social, un entorno cultural y por lo tanto, pues claro que hay sufrimiento, hay divertimento, hay alegrías, hay tristezas, hay todo lo que hay en cualquier relación humana que suponga conductas, comportamientos
toma de decisiones, y en esa toma de decisiones, bueno, pues siempre hay momentos hasta que se ejecuta, es decir, desde que se planifica, se habla con los demás, se toma una decisión y se ejecuta, pues son procesos a veces pues arduos, dolorosos, que entre medias llevan comportamientos duros, que uno no desearía, que sabe que tiene que hacer, pero no hace. Y el amor no es más que eso. Es decir, que además de eso, en determinados momentos y con determinadas personas suponga pues una satisfacción mayor, bueno, pero incondicionalidad, altruismo, pues yo creo que siempre se ponen al lado del amor y hay que bajar el término amor a algo mucho más sencillo y eso da más tranquilidad y más felicidad y más... Vale. No tiene uno que tener el amor. Una constatación, si me permitís, una constatación. Fijaos que ya es la segunda vez que pasa de que yo pretendía un poco que nos aseguráramos que esto más o menos estaba entendido. Bien, eso quiere decir, la vez pasada también, que nos vamos al amor siempre a raíz de la pregunta que ha hecho Teodoro. Entonces, la semana que viene lo que vamos a hacer es cambiar venía felicidad y sufrimiento, ponemos el del amor. Yo tengo textos y cosas para poner para que tengamos una base. Primero, tengo una pequeña propuesta que la voy a poner en estos días, la mando ya a todos, y algunos textos. Y entonces, la semana que viene la dedicamos a la... No, pero ha ido saliendo... No, ya lo sé, pero esto... hablar de lo que tú habías... Sí, pero esto quiere decir algo, sí, esto quiere decir algo, o sea, quiere decir que, bueno, la semana que viene cambiamos y hablamos de... A mí me interesa mucho lo que tú has propuesto y me interesa mucho aclarar, o sea, preguntarte y... Muy bien. Y bueno, pues discutir algunos de los temas que has comentado, como por ejemplo, lo dejo sin más abierto, porque a mí sí eso me... que no sé si lo he entendido bien, que la asignatura de filosofía no es importante. Si yo quiero, o básicas, si hay necesidad de conocimiento y el conocimiento es también a través del conocimiento de los filósofos y lo que los filósofos nos han ido a lo largo de la vida transmitiendo, hombre, no saber quién es Aristóteles a mí me parece muy fuerte. Sí, sí. Como opinión respecto y para conocer, pues, y para poderlo aplicar a la escuela de la vida, si se tiene conocimiento de Aristóteles, pues no, se sí, conocerá mejor la tienes razón, tienes razón. Ahora, los Reyes Católicos. Nos aclaramos, pero no es más grave... Me parece importante. Sí, no es más grave saber no saber quién es Aristóteles que no saber quién es Beethoven, por ejemplo. Claro. Y yo que estudio música no sé quién es Beethoven. Sí. Lo siento mucho, Luis, a lo mejor no sé quién es Beethoven, porque yo lo que me aprendí cuando estaba en el colegio era la vida de Beethoven, eso sí, me examinaban sobre la vida de Beethoven, ¿no? Y de música, yo me acuerdo que nos hacían dibujar unos redondelitos y unas cosas en unos pentagramas, pero no sabíamos lo que quería decir. Y nos examinaban de caligrafía de esos... Y yo realmente... la relación entre la vida de Beethoven y la música, yo a Beethoven no lo reconozco, lo puedo confundir con la comparsita, o sea, tranquilamente. Y entonces, lo que quiero decir con esto, tú tienes toda la razón del mundo, y yo he bregado mucho porque, por supuesto, por la presencia de la filosofía en los colegios, en los institutos, pero lo que quiero decir es que si no hubiera, tampoco se pierde mucho, sobre todo si no se da bien, nada más. Es un poco provocador, ¿no? En el sentido de que, bueno, si al fin y al cabo en Alemania no hay filosofía, en Argentina no hay filosofía, en los países anglosajones no hay filosofía, y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasa es que sí es verdad, Teresa, lo que no das en filosofía estás
afinando en literatura, estás afinando en historia, en antropología, bueno, en el fondo en física estás dándolo. Ahora no, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Lo que ocurre es que tendremos que hacer un cambio y he hablado en ese sentido que han cambiado las cosas porque los profesores jóvenes, yo es que he sido por varios años, esto hablo con mucho conocimiento porque durante bastantes años yo era un mercenario de los tribunales porque me apuntaba de ser presidente de tribunal en las oposiciones porque me ganaba en un mes un montón de dinero, ¿no? Y bueno, empecé a apuntar y luego me llamaban siempre, con lo cual yo ya contaba con ellos, ¿no? Bueno, y siempre digo que era mercenario, como he sido mercenario en Te dabas sin vacaciones. ¿Eh? Te dabas sin vacaciones. Sí, pero te llevabas un buen dinero, ¿eh? Y entonces eso es elección de personal. Yo siempre quería hacerle entender a mis colegas del tribunal que estaban obligados, algunos de ellos, la mayoría, pero que eso era selección de personal, que teníamos que ver muy bien al candidato. Bueno, y realmente era impresionante la calidad de estos profesores que había, a lo mejor entraba uno, entraba dos, y el resto a una lista de interinos, no sé qué historia. Y había muy buenos profesores, realmente. A mí, claro, lo que me parece muy importante es cómo es, y bueno, lo transmito así a pues, que puedas, no sé, y darnos luz, hacer que la filosofía, el conocimiento de la filosofía a través del conocimiento también de filósofos, no sea útil. Exacto, en la escuela exacto. de la vida, o sea, pueda Exacto. ser aplicable en pues estos otros temas. Totalmente de acuerdo. Pero conociendo los filósofos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que... Totalmente. No, hoy, por ejemplo, si hubiéramos podido, también estaba en cartel, pero bueno, ya lo veremos cómo hacemos, haber profundizado en el mito de la caverna, que también habíamos hablado, claro. Que también queda ahí, no quiere decir que no lo vayamos a hacer, pues lógicamente el conocimiento de los filósofos es fundamental. Yo, de hecho, si sigo colaborando con esta institución, voy a proponer para el curso que viene, estoy cada vez más convencido, un curso de historia de la filosofía, puro y duro, con unas 5 o 6 autores, y historia de la filosofía. Y luego, porque yo tengo la experiencia de que mis propios alumnos, la doy en el grado de Geografía e Historia de la UNED, y tengo unos alumnos estupendos como vosotros, son gente ya de una cierta edad, con su formación, y realmente solo explicando la historia de la filosofía, luego derivamos siempre a la vida. De hecho, están las grabaciones, están las grabaciones. Yo estoy explicando Kant, pero yo como decía al principio del curso a los alumnos esto, siempre les digo, mirad, siempre hay que llevarse algo a casa, de hoy. No, hoy tienes que llevarte algo, ¿no? Porque si no es muy aburrido y se pierde el tiempo. Y la filosofía, desde luego, nos abre caminos, por supuesto. Más, y creo que se debe popularizar, vamos, divulgar, no en el sentido de trivializar, pero sí de divulgar. Hay bastante interés por la filosofía y puede ayudar muchísimo a vivir mejor. Y además el gran reto es, por ejemplo, si yo doy el curso que viene, el año que viene, un curso de historia de filosofía, hay gente que tiene estudios de filosofía, que ha estudiado como formación complementaria y muy complementaria, depende de las carreras que hayáis estudiado, pero otros que no. Lo interesante sería poder hacer una filosofía de nivel, sin que implique que tengáis que tener conocimientos previos, porque hay algunos autores que te llevan a ello. Hay ciertos autores, por ejemplo, con Descartes, se puede empezar de cero. Y no digamos nada, Descartes, Kant, todo de lo que es el propio Hegel y luego hacia la crítica de la modernidad. Eso es lo que nos movemos con más facilidad. Luego lo otro, bueno, pues era un curso más adaptado a esas necesidades de la filosofía práctica, que yo la estoy abandonando, más que nada porque si la gente espera que yo vamos a hacer una dinámica de grupo, pues no. O que tengo un método tampoco, porque podemos estudiar filosofía. De hecho, vamos a seguir. Si queréis la semana que viene, bueno, acordaos que está lo de la caverna, en algún momento lo podemos ver, y pongo los textos. A mí me sigue gustando mucho y decir, bueno, pues este señor está súper atrasado. Sí, bueno, pero es que el que no lo ha leído, por ejemplo, Erich Fromm. A Erich Fromm hay que leerlo.
La gente que no se puede leer muy bien, la gente que además no tiene la formación académica en esta línea, se comprende todo. El propio Víctor Frank se comprendía, ¿verdad? Si uno lee El hombre en busca de sentido, se entiende perfectamente. Y luego hay otras lecturas que convendría mucho hacer, ¿no? El propio, que no tiene nada que ver, pero en el tema del amor no creo que lo coloque, pero si leemos a Harris, Marvin Harris en la antropología, lo que salen una serie de temas relacionados con el amor que son muy interesantes. Y Fromm es interesante porque suaviza, tiene lógicamente, sabéis, una base psicoanalítica, pero si nos metemos en psicoanálisis aquí teórico, pues, pero sin embargo hay unas cuestiones que se pueden tener en cuenta. Y pasa muchísimo, y quiero decir, lo de Fromm se puede aplicar muy bien, pero no terapéuticamente de una manera directa, sino para comprender ciertas situaciones, ¿no?